Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior se estudiaron las generalidades de la morfofisiología humana como ciencia, aspectos relativos al crecimiento y desarrollo biológico del hombre, la terminología anatómica relacionada con el cuerpo humano, así como las características morfofuncionales de la célula. Entre los componentes moleculares que permiten la realización de las funciones celulares están los precursores de macromoléculas, monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos, que serán objeto de estudio de la actividad orientadora de hoy. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las características estructurales y funcionales de los precursores de macromoléculas, particularizando en sus elementos constantes y variables, propiedades y enlaces polimerizantes. El surgimiento de la vida como producto del desarrollo y transformación cualitativa de la materia provocó la selección de los elementos químicos adecuados durante el complejo proceso de evolución. Las biomoléculas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además, suelen contener azufre y fósforo, entre otros elementos. Entre estas biomoléculas se encuentran los precursores, que al polimerizarse mediante enlaces covalentes forman las macromoléculas. La estructura básica de las macromoléculas está constituida por átomos de carbono que se unen entre sí y con átomos de hidrógeno para formar cadenas hidrocarbonadas de longitud variable y de carácter estable. En la imagen se representan varias asociaciones de los elementos químicos antes mencionados, constituyendo moléculas sencillas denominadas precursores, dentro de los que se encuentran los aminoácidos, monosacáridos y nucleótidos. Estos precursores se unen mediante enlaces covalentes y dan lugar a las macromoléculas, que tienen mayor complejidad estructural y elevado peso molecular. Así, los monosacáridos se polimerizan formando los polisacáridos. Es necesario recordar que el término polímero significa poli muchos y meros parte, de forma que los polisacáridos están formados por la unión mediante enlace covalente de muchos monosacáridos. Los nucleótidos, al polimerizarse, forman los ácidos nucleicos, mientras que los aminoácidos dan lugar a las proteínas. De esta forma, a partir de biomoléculas sencillas, surgen moléculas más complejas, que se agrupan de diferentes maneras con mayor peso molecular y son las macromoléculas. Podemos definir los precursores de macromoléculas como biomoléculas sencillas de peso molecular relativamente bajo que se agrupan entre sí para formar macromoléculas mediante el proceso de polimerización. Para comprender el estudio de los precursores hay que conocer los grupos funcionales presentes en ellos que permiten identificarlos. Entre estos grupos funcionales se encuentran el carbonilo, carboxilo, amino, hidroxilo, metileno, metilo y sulfidrilo, entre otros. Cada uno de los mismos presenta características estructurales y funcionales que participan en la determinación de las propiedades de los precursores de macromoléculas, por lo que es necesario su estudio. La función carbonilo o grupo carbonilo se presenta en dos formas: aldehído si éste se encuentra en un carbono primario o cetona si está en un carbono secundario. Los monosacáridos poseen en su estructura un grupo aldehído o cetona. El grupo carboxilo caracteriza a los ácidos orgánicos. Este grupo se encuentra en los aminoácidos y los ácidos grasos, entre otras biomoléculas, y le confiere carácter ácido a los compuestos que lo presentan en su estructura,
por ejemplo, ácido acético o etanoico. El grupo amino se encuentra muy distribuido en la naturaleza. Forma parte de aminoácidos, ácidos nucleicos, aminoazúcares, etc. En dependencia del número de las sustituciones de los hidrógenos del grupo amino, estaremos en presencia de una amina primaria, secundaria o terciaria. Este grupo le confiere carácter básico a las biomoléculas que lo contienen. Los compuestos que poseen el grupo hidroxilo se conocen como alcoholes. Estos se clasifican en primarios, secundarios y terciarios en dependencia del tipo de átomo de carbono al que se encuentran unidos. El grupo hidroxilo se encuentra en varios tipos de biomoléculas como azúcares y aminoácidos, entre otras. A continuación, estudiaremos los diferentes tipos de precursores, comenzando por los monosacáridos. En esta imagen se representan dos monosacáridos. Ambos presentan grupos hidroxilos unidos a sus átomos de carbono y un grupo carbonilo. Observen que tienen estructura similar, pero difieren en el número de átomos de carbono. En esta imagen se muestran también dos monosacáridos. Observen que tienen hidroxilos unidos a los átomos de carbono y un grupo carbonilo. El de la izquierda presenta dicho grupo en un carbono secundario, por lo que es una cetosa, y el de la derecha lo presenta en un carbono primario, por lo que es una aldosa. Es importante que en el estudio de cada precursor se identifiquen las estructuras que están siempre presentes y constituyen elementos constantes, así como las características estructurales que difieren entre uno y otro y se denominan elementos variables. Los elementos constantes determinan el concepto y los variables la clasificación. A continuación abordaremos el concepto de monosacáridos y posteriormente sus elementos constantes y variables. Los monosacáridos son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas y sus derivados. Forman parte de los carbohidratos o glúcidos y se clasifican según su estructura en monosacáridos simples y derivados. El término de sacárido proviene del latín saccharum, que significa dulce. Los elementos constantes de los monosacáridos son el grupo carbonilo y el hidroxilo. A continuación les mostramos varios ejemplos de monosacáridos donde observarán que todos poseen el grupo carbonilo y varios grupos hidroxilo y otras características estructurales que constituyen los elementos variables. En esta imagen pueden observar la disposición de los grupos hidroxilos resaltados en verde. Fíjense que son diferentes en ambos compuestos. Estos hidroxilos están unidos a átomos de carbono asimétricos. Deben recordar que estos átomos tienen sus 4 valencias unidas a agrupaciones atómicas diferentes. Si observan el hidroxilo unido al carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo, podrán apreciar que el compuesto que lo presenta a la derecha se denomina D-fructosa, mientras que el que lo presenta hacia la izquierda es la L-fructosa. Esto es lo que constituye la serie estérica, que puede ser D o L. Los organismos vivos solo utilizan los monosacáridos de la serie D. En este caso particular, la disposición de los hidroxilos de ambas moléculas constituyen una imagen especular de la otra, por lo cual dichas moléculas son enantiómeros o enantiomorfos. Las moléculas que cumplen esta condición tienen las mismas propiedades físicas y químicas,
pero difieren en la desviación del plano de la luz polarizada y en su comportamiento en los seres vivos. Aquí observan dos monosacáridos, ambos son aldosas, por presentar el grupo carbonilo en un carbono primario, pero tienen diferente serie estérica por la disposición del grupo hidroxilo unido al átomo de carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. A continuación, orientaremos otro elemento variable de estos compuestos. El grupo carbonilo reacciona con un hidroxilo del mismo monosacárido que se encuentre alejado 3 a 4 átomos de carbonos, formando un enlace denominado hemiacetal, lo que provoca la ciclización del monosacárido. Cuando el grupo carbonilo reacciona con el hidroxilo que se encuentra en el cuarto átomo de carbono a partir del mismo, se establece un anillo de 6 lados que por su semejanza con un compuesto llamado pirano se denomina piranósica. Observen que en la fórmula cíclica los carbonos se enumeran en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando el grupo carbonilo reacciona con el hidroxilo que se encuentra en el tercer átomo de carbono a partir del mismo, se establece un anillo de 5 lados que por su semejanza con un compuesto llamado furano se denomina forma furanósica. Observen la numeración de los átomos de carbono en el sentido de las manecillas del reloj. En las formas cíclicas, el carbono del grupo carbonilo se convierte en un carbono asimétrico y ahora se denomina carbono anomérico, que en este caso se corresponde con el carbono 1. Como se observa, al ciclizarse la molécula, el hidroxilo unido al carbono anomérico puede quedar por encima o por debajo del plano del anillo. Cuando el hidroxilo del carbono anomérico está por debajo del plano del anillo, se denomina alfa, mientras que cuando está por encima es beta. Ahora estamos en condiciones de resumir los elementos variables de los monosacáridos. Los elementos variables de los monosacáridos son la posición del grupo carbonilo. Si está en un carbono primario es una aldosa, mientras que si se encuentra en un carbono secundario es una cetosa. El número de átomos de carbono, la serie estérica, que ya sabemos que puede ser D o L, la posición de los hidroxilos unidos a átomos de carbono asimétricos, la estructura del anillo, que puede ser piranósica o furanósica, en los monosacáridos que tienen 5 o más átomos de carbono, y la posición del hidroxilo unido al carbono anomérico, que puede ser anómero alfa o anómero beta. En la imagen se muestra la clasificación de los monosacáridos. Los simples son aquellos que poseen un grupo carbonilo y una cadena carbonada polihidroxilada. El monosacárido puede ser aldehído o cetona, en dependencia de la posición del grupo carbonilo en el carbono primario o en uno secundario. Se denominan monosacáridos derivados a los que han sufrido transformaciones en sus grupos funcionales. Estas transformaciones pueden ser por oxidación, reducción o sustitución. Este contenido deben profundizarlo por su libro de texto, siguiendo las orientaciones del CD. Es importante que cuando estudien la clasificación de los monosacáridos simples tengan en cuenta que ésta depende de los elementos variables presentes en su estructura. De esta manera se clasifican de acuerdo a posición del grupo carbonilo, número de átomos de carbono, según la disposición de los grupos hidroxilos unidos a carbonos asimétricos, según la disposición del grupo hidroxilo unido al carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. Los monosacáridos se clasifican también en dextrógiros o levógiros en dependencia a si desplazan el plano de la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, respectivamente, al ser colocados en un polarímetro. La reacción que experimenta el hidroxilo anomérico con otro hidroxilo de cualquier compuesto da lugar a un enlace acetal.
en su formación se libera una molécula de agua. Cuando el otro hidroxilo pertenece a otro monosacárido, este enlace acetálico toma el nombre de enlace glicosídico. Este es el enlace que polimeriza a los monosacáridos para formar los polisacáridos. Si el hidroxilo anomérico está hacia arriba, el enlace se denomina beta-glicosídico, mientras que si está hacia abajo es alfa-glicosídico. Hasta aquí hemos orientado las características estructurales de los monosacáridos. A continuación nos referiremos a sus funciones. Entre sus funciones tenemos ser fuente de energía, pues en su oxidación completa hasta dióxido de carbono y agua se forman cantidades apreciables de ATP. Constituir una fuente carbonada, ya que parte de su cadena carbonada puede transformarse en compuestos no glucídicos como lípidos y aminoácidos. Formar parte de moléculas más complejas como glicoproteínas, glicolípidos y nucleótidos. Son los precursores de los oligo y polisacáridos. Los monosacáridos cumplen el principio de multiplicidad de utilización, ya que realizan más de una función en el organismo. Ahora pasaremos al estudio de otro de los precursores de macromoléculas, los aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Son 20 los aminoácidos que se encuentran en la estructura de los péptidos y proteínas. Observen los aminoácidos que se muestran en la imagen y detallen los elementos constantes y variables de su estructura. En la imagen se observa la fórmula general de los aminoácidos. El grupo carboxilo y el amino se unen al carbono alfa, así como también la cadena lateral que se representa por R. Los aminoácidos son ácidos orgánicos, en los que al menos un hidrógeno ha sido sustituido por un grupo amino. Cumplen funciones variadas, pero la más importante es constituir las unidades estructurales de los péptidos y las proteínas. Los elementos constantes de los aminoácidos son el grupo amino y el carboxilo, mientras que el variable es el tipo de cadena lateral. En esta imagen se muestra la clasificación de los aminoácidos tomando en cuenta su elemento variable, es decir, la estructura de la cadena lateral. Aminoácidos con cadena lateral alifática, que se dividen a su vez en cadena hidrocarbonada pura, con grupo hidroxilo en su cadena lateral, que contiene átomos de azufre en su cadena lateral, aminoácidos con anillo aromático en su cadena lateral, aminoácidos con grupo carboxilo o amida en su cadena lateral, aminoácidos con grupos básicos en su cadena lateral y aminoácidos cíclicos. Existen otros criterios de clasificación que se muestran en la imagen, como son el número de grupos carboxilos y básicos, que son grupos disociables. Se clasifican en ácidos si presentan dos grupos carboxilos y un amino, básicos si tienen dos grupos básicos y uno solo carboxilo, y neutros si presentan un grupo de cada tipo. Según la presencia de grupos químicos polares en su cadena lateral, se dividen en polares, que pueden ser iónicos o poco iónicos, y apolares. Veremos a continuación las funciones de los aminoácidos. Los aminoácidos cumplen el principio de la multiplicidad de utilización. Por ejemplo, son precursores de proteínas, forman parte estructural de las vitaminas, son precursores de algunas hormonas, constituyen neurotransmisores y algunos antibióticos son aminoácidos, como por ejemplo el cloranfenicol. En las imágenes se muestra la formación del enlace peptídico, responsable de la polimerización de los aminoácidos. Como se observa, se libera una molécula de agua. Ya hemos estudiado dos tipos de precursores, los monosacáridos y los aminoácidos. A continuación, orientaremos el estudio de los nucleótidos, que son los precursores de mayor complejidad estructural. Los nucleótidos son compuestos formados por una base nitrogenada, un azúcar
y por uno o varios grupos fosfatos. Su estructura se mantiene por los enlaces que observaremos a continuación. Aquí se observan los enlaces que mantienen la estructura de los nucleótidos. Beta-N-glicosídico entre el azúcar y la base nitrogenada. Éster fosfórico entre el hidroxilo del azúcar y el fosfato. Anhidrido fosfórico. En la imagen se observan los elementos constantes y variables de los nucleótidos. Los constantes son la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato, mientras que los variables son el tipo de azúcar, ribosa o desoxirribosa, el tipo de base nitrogenada, purínica o pirimidínica, y el número de grupos fosfatos, generalmente de 1 a 3. Los nucleótidos se clasifican de la siguiente forma: según su base nitrogenada, en purínicos y pirimidínicos; según su tipo de azúcar, en ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos; y según el número de fosfatos, en monofosfatos, difosfatos y trifosfatos. El enlace polimerizante entre los nucleótidos es el 3'5' fosfodiéster. Observe que el fosfato o ácido fosfórico reacciona con dos hidroxilos, uno del carbono 3' y otro del carbono 5', formando dos enlaces de tipo éster fosfórico y liberando una molécula de agua. Por último, estudiaremos las funciones de los nucleótidos. Los nucleótidos cumplen también con el principio de multiplicidad de utilización, ya que son fuente de energía, son cofactores enzimáticos, algunos son reguladores del metabolismo y son precursores de ácidos nucleicos. Lo estudiado en la actividad de hoy nos permite llegar a las siguientes conclusiones. Las características estructurales de los precursores de macromoléculas determinan su función biológica. Los monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos desempeñan importantes funciones, por lo que cumplen el principio de multiplicidad de utilización. Los enlaces polimerizantes de los precursores son del tipo covalentes, fuertes y además en medio acuoso son estables. En la actividad de hoy orientamos el estudio de los precursores de macromoléculas y observamos que los grupos funcionales, así como las características estructurales de dichas moléculas, determinan su función biológica. En la próxima actividad estudiaremos cómo las características de los precursores determinan la estructura y funciones de las macromoléculas, como manifestación de la estrecha interrelación que existe entre la materia que constituye nuestro universo.